¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 22 de julio de 2020. Otro día que le vamos a comer a este verano intenso, a este verano raro que es verano pero no es verano o es verano a medio gas. Desde luego el que se aburra es porque quiere, porque temas de los que estar atentos o sobre los que polemizar los hay para dar y tomar. Si lo que más le inquieta es la gráfica de los nuevos contagios por coronavirus, eso por lo menos nos ha dado un pequeño respiro. En 24 horas se han registrado 529 nuevos casos, lo que viene a ser 126 menos que el día anterior. Obsérvese que ahora mismo 529 nos parecen pocos, cuando el lunes de la semana pasada solo fueron 164 y ya nos parecieron mucho. Pero claro, desde que decayó el estado de alarma, hace solo un mes y un día, los contagios se han incrementado un 400%. Y aquí los expertos nos insisten en la necesidad de arrimar el hombro entre todos para que esto no acabe siendo la base de una segunda ola. Una ola con diversos motores, pero siendo uno muy claro de ellos el de los jóvenes y el ocio despreocupado, el ocio sin mascarilla y tirando a ocio nocturno, aunque no solo eso. Miren, hoy estamos repasando, y lo vamos a seguir haciendo, el mapa de los brotes en España, pero posiblemente si un asunto ha dado que hablar en las últimas horas, ese ha sido el de las ayudas de la Unión Europea para la lucha contra los efectos del COVID-19. Y si, como hemos planteado a las 6, hacemos nuestro el instinto del campesino, pegado a la tierra, que pocas veces se equivoca, la nariz nos dice que la verdad debe estar en algún punto medio entre el desdén absoluto a ese dinero que llega de Bruselas y la propaganda descaradísima que ha hecho el gobierno de dicho acuerdo. Con ese ruido, con el ruido de la propaganda, hay que contar. Por lo pronto, ayer fue llegar Pedro Sánchez a Moncloa tras la cumbre europea de 4 días y ponerse todos los ministros a aplaudirle como al torero que sale por la puerta grande o al equipo de fútbol que acaba de ganar la Liga. Buenos días. Enhorabuena. Pasillo de honor para Sánchez en Moncloa, con los suyos aplaudiendo a rabiar. Y qué casualidad, estaban todos. Y además había una cámara para recoger el momento y luego poderlo distribuir para que se viera, para lanzar el mensaje de menos mal que el caballero Sánchez ha derrotado al dragón de los frugales. Las imágenes, la verdad es que dan un poco de cosita. Bueno, el caso es que para empezar todo este asunto, todo este análisis, bien está que la Unión Europea se haya salvado a sí misma concediendo el mayor plan de ayudas económicas de su historia en una situación excepcional, porque si no lo hacía esta vez, podía darse por tocada y casi hundida como proyecto. Que Europa siga en pie es buena noticia, sobre todo para España. Digamos a su vez que esos 750.000 millones que inyectará la Unión Europea no llegan al 40% del plan de estímulo que tiene previsto Estados Unidos, por aquello de hacer comparaciones que nos den algún tipo de referencia. Eso no quita para que, efectivamente, lo de ayer sea histórico, porque Bruselas se abre por primera vez a mutualizar deuda, es decir, que vayamos todos los europeos a pedir dinero como conjunto y lo avalemos a pachas, más o menos. Más observaciones. En el caso de España hay que destacar que efectivamente 140.000 millones en total es una cantidad considerable, que nos permite ser la segunda nación que más dinero va a recibir. Otra cosa, efectivamente, es que hay otras naciones que digan, es que yo no lo necesito, lo necesitas tú, que eres el que te has metido en el lío y el que tenías la debilidad. Y de ese dinero, 72.000 millones van a ser en ayudas directas, que no te puedes gastar en lo que quieras, que tiene una finalidad concreta marcada por Europa. Te vienen a indicar en qué capítulo o en qué tema te lo debes gastar, pero que ciertamente suponen un alivio, porque al no tenerse que devolver, pues no te obligan a incrementar la deuda. De lo que se quería en ese capítulo de ayudas, solo hemos tenido que renunciar a 5.000 millones, que es una cantidad asumible. Ahí España no ha negociado mal. Y claro, es a lo que se agarraba Pedro Sánchez para hacer un balance muy positivo. No estamos satisfechos en transferencias al 100%, no estamos al 95%. Bueno, pero esa es la negociación. Eso viene a ser que Sánchez se pone el equivalente
a un 9,5 en el examen de Bruselas. Pero hagamos más observaciones antes de que Sánchez se ponga a levitar. Del dinero que vamos a recibir hay que descontar lo que vamos a poner, porque cuando se dice que la Unión Europea se va a endeudar para buscar esos 750.000 millones, nosotros somos Unión Europea y nos toca avalar. Y nos toca, además, hacer nuestra aportación al presupuesto europeo. De manera que, limpio de polvo y paja, que no tengamos que devolver, aunque debamos gastarlo en lo que nos marquen, pongan unos 35.000 millones, por buscar más comparaciones que nos den una referencia. Eso viene a ser el déficit que tuvimos el año pasado. Es decir, dinero regalado de Bruselas, entre comillas, para hacer cosas interesantes con las que paliar el efecto de la pandemia, nos van a dar el equivalente a lo que nos pasamos el año pasado respecto a lo que teníamos previsto gastarnos. Eso en un año normal. El déficit de este año todavía lo estamos esperando. Es decir, que tampoco vamos a salir de pobres con la ayuda de Bruselas, ni nuestros nietos van a poder vivir de las rentas. Aquí la clave ahora está en no caer en la autocomplacencia y que aprovechemos ese balón de oxígeno para encontrar el espíritu de cooperación que nos permita encontrar ahora un buen destino a ese dinero. Es más o menos lo que han venido a decir desde el Partido Popular su presidente Pablo Casado o desde Ciudadanos su portavoz Edmundo Val. Estamos muy satisfechos. Esta posición fue presentada por el Partido Popular Europeo. El Partido Popular ha hecho más por España que los socios del Partido Socialista. Que estas inversiones las pacte con la oposición y con los agentes sociales. No podemos dejar en manos de populistas y nacionalistas la inversión de este dinero europeo. Europa no lo admitiría. ¿Qué tenemos garantizado? Que con la fiscalización que han impuesto los países frugales, ese dinero no acabará, por ejemplo, en supuestos cursos de formación que en realidad no forman a ningún parado. De eso el PSOE sabe un rato largo. Bruselas vigila en qué partidas se gasta y aquí habrá que ponerse de acuerdo en la letra pequeña de cómo se aplica. La patronal COE piensa abrir una ventanilla para orientar la petición de ayudas. ¿En qué materias? Pues en reforzar el sistema sanitario, en dar liquidez a las pequeñas y medianas empresas, en fomentar la economía verde, la economía digital, siempre con la idea de salvar lo que sea productivo y aprovechar ese boquete para dar un salto hacia el futuro. Es decir, por más que Pablo Iglesias haya dicho que esto permite aplicar el plan económico del gobierno, y para él plan económico es gasto desbocado, lo cierto es que la visita a Bruselas de estos días puede suponer para España un cierto paso de las musas al teatro, de hacer cosas absolutamente extravagantes como pactar una derogación de la reforma laboral con un partido filoetarra al que tienes el cuajo de llamar partido progresista, a tener que sentarte a dar un sentido coherente al dinero europeo. Total, ¿cuál sería un titular a modo de resumen? Pues las ayudas europeas complican las reformas del dúo PSOE-Podemos, pero facilitan los presupuestos, porque ahora habrá más liquidez para elaborar las cuentas y esas cuentas suponen garantizar la duración de la legislatura. De ahí que, a pesar de los problemas que puedan sobrevenir, tanto el PSOE como Podemos ven motivos para sonreír y para aplaudir en Moncloa a Pedro Sánchez. Y de ahí que la ministra portavoz, María Jesús Montero, ya pusiera ayer la presión sobre el Partido Popular. Que seamos capaces de darle continuidad al día histórico, que sería bueno que todos los partidos políticos nos comprometiéramos en hacer posible y operativo que esos recursos lleguen a la ciudadanía. Y para hacerlo posible se llama Presupuestos Generales del Estado. Y fíjense qué contraste, todo esto de las ayudas de Bruselas coincide hoy con la votación de las conclusiones de los resultados finales de esa comisión para la reconstrucción que se montaron los políticos en el Congreso de los Diputados. En economía y políticas sociales no ha habido consenso y algunos partidos de izquierdas, de los que sostienen al gobierno, se han enfadado con el PSOE porque ha osado acercarse al PP en materia de sanidad. En medio de una pandemia, fíjate tú qué idea tan loca. Esa es la mentalidad miope de nuestra partitocracia. A todo esto el PSOE parece que se aviene a levantar el veto explícito a la educación concertada, a la que habían marginado de las ayudas simplemente por motivos ideológicos, pero resulta que no lo hacen porque se hayan caído del caballo. Quieren hacer esa concesión a la derecha separatista catalana, no vaya a ser que Vox vote en contra y les tumbe el capítulo de políticas sociales. Esa es la dinámica y esas son las cuentas de la política española mientras se llenan la boca con palabras
como consenso o diálogo. Y por lo demás, pues lo que les decíamos hace un momento, que tenemos a los expertos torciendo el morro cuando ven las gráficas de los contagios del coronavirus. Ayer se cumplía un mes de la nueva normalidad y los datos son los que son. Los contagios han aumentado un 400%. Así que con eso hay que ponerse también muy serios, porque las administraciones tienen que hacer su trabajo, pero los ciudadanos también podemos hacer el nuestro poniéndonos la mascarilla y guardando la distancia de seguridad.